Bueno, muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este su programa La Palabra Enseña. Como todos los jueves, al ser las 2:30 de la tarde, este es su cita con nosotros hoy. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema que ha sido en todo este mes de septiembre bastante importante y es sobre la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad, a veces nos imaginamos metidos en una burbuja. Nos imaginamos, hermano Freddy y hermano Juan, como no podemos hacer nada porque ya perdemos eso. Pero a lo largo de todo este mes, usted se va a dar cuenta que la santidad más bien la tenemos que hallar como algo divertido, como algo que no cualquiera puede vivir, sino solo aquellos que han elegido la vida de Cristo. Pero voy a dejar este tema por acá y quiero presentar a mis dos hermanos en la fe, a mi hermano Juan y a mi hermano Fred. Hermano Juan, que el Señor te bendiga. Amén, amén, pastor. Igualmente a usted, al hermano Fred, al hermano José David, ahí en controles, a todos los que tienen el gusto de apartar este ratito para que efectivamente le demos continuidad a un tema en este que es mes de la patria, para nosotros también es en este programa mes de la santidad, pastor. Así es. Entonces, por supuesto, aquí para compartir, aprendiendo entre todos, ¿verdad? Como el Señor nos manda a compartir. Hermano Freddy. Bueno, y de verdad es una bendición poder estar aquí de nuevo. La bendición que trae Dios a través de lo que nos enseña, porque detalles como estos no los podemos dejar pasar. Así es que a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga y que Dios les dé ese entendimiento. Así mismo a nosotros que nos dé esa elocuencia para poder expresarnos de la mejor manera y poder edificarnos todos. De verdad, Freddy Conejo les habla y espero de verdad en el Señor que estén compartiendo este tiempo que es muy importante para todos nosotros, para toda la humanidad, porque sí es, para toda la humanidad nosotros. Así es. Bueno, ya después de esta presentación queremos invitarle a usted a que comparta esta transmisión. Sé que va a ser de mucha bendición para su familia y su hogar. Ahí usted puede darle compartir y pues también comentar. Ahí está una cajita de comentarios o como un sobrecito donde usted puede dejar su pregunta, puede dejar su comentario, puede dejar también su inquietud, ¿por qué no? Y también con mucho gusto vamos a estar leyendo cada uno de esos mensajes después del corte. Recuerde que hay un momento de alabanza y después seguimos leyendo los comentarios que entran a través de la página de Facebook Iglesia Dios Restaura. Ahí usted puede también ver el contenido de la iglesia y puede también comunicarse con nosotros. Para nosotros es un honor y un privilegio pues que contar también con usted y que usted sea parte también de este programa. Lo que queremos es que usted también se sienta cómodo como nosotros nos sentimos cómodos con usted y podamos compartir este tema entre todos. Cada comentario, hermano Freddy, hermano Juan, es edificador y por eso le invitamos a usted a que comente y que comparta esta publicación. Hoy vamos a ver un tema que no solamente va a involucrar la santidad, sino también la salvación. No podemos ser santos si no hemos sido salvos, ¿verdad? Es algo inusual, ¿verdad? Pero para entender la santidad tenemos que hablar también de la salvación. A veces nosotros, amados hermanos, amados que nos están viendo a través de Facebook, pensamos, bueno, qué lindo tener a Dios como esa muleta, ¿verdad? Pero es que el Señor no nos manda a tenerlo a Él tal vez como un amuleto, nos manda a tenerlo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Y eso empieza un proceso, la salvación es un proceso que empieza en un estado físico y nos lleva a un estado eterno. Usted cuando muchas veces, porque aquí yo pienso, hermanos Freddy, hermano Juan, que voy a entrar en un tema polémico, pero pienso que este programa se presta para que podamos enseñar la palabra como es. A veces, amados hermanos, yo siempre he dicho esto y lo veo de esta forma. Decimos, bueno, ya soy salvo porque hice una oración de fe. La oración de fe por sí sola es una oración vacía. ¿Cómo es efectiva cuando viene el arrepentimiento? Cuando yo veo una palabra del Señor, por ejemplo, el mismo Jesús, en el episodio de Nicodemo, que ahorita lo vamos a leer, yo no veo a Jesús diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, mire, haga conmigo esta oración de fe. Lo que le dice Jesús es, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios.
hemos malentendido la salvación. Pensamos que la salvación es porque hicimos una oración de fe, pero no un compromiso. Mire, el Señor lo que quiere en la salvación es un compromiso. Nosotros no podemos vivir de remordimiento, pero sí de arrepentimiento. Y cuando aprendemos a vivir por arrepentimiento, empezamos a cambiar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. La salvación solamente se consigue por haber entendido la verdad del Evangelio. Es ahí donde empieza nuestra realidad y nuestra santificación, hermano Juan y hermano Freddy. Cuando nos exponemos al Evangelio, el Evangelio trae a nosotros el arrepentimiento, ¿verdad? Y empezamos a cambiar en base al nuevo mandamiento que hemos recibido a través de la predicación del Evangelio. ¿Por qué digo esto, la oración de fe? Porque quiero ser muy puntual y como digo, tal vez sea para algunos un poco polémico este tema, pero resulta que tal vez en una reunión pasaron 10 personas, al otro domingo pasaron otras 10 y la gente dice, wow, qué mover de Dios, pero ¿cuántos de esos 20 permanecieron en el arrepentimiento por haber escuchado el Evangelio y la verdad? Es ahí donde empieza la salvación. La salvación es haber entendido que yo soy pecador, pero el Evangelio trajo a mi vida una verdad, y es que a través del arrepentimiento puedo entrar a ese reino de los cielos. Jesús fue sabio y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo. Nicodemo era un conocedor de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, insisto, esto es un tema polémico, pero aquí el asunto no es cuánto yo conozca de Dios o cuánto no conozca. Aquí el asunto es, y poniendo las barbas en remojos, porque yo pienso, amado hermano Juan y amado hermano Freddy, que la iglesia tiene que ya dejarse de los paños tibios. Es la realidad. Tiene que dejarse los paños tibios, y no es porque usted conozca mucho de Biblia que va a ir al cielo. Usted va a ir al cielo, amado hermano, porque su corazón tuvo un arrepentimiento. Cuando usted entienda que el nacer de nuevo no es solamente decir yo acepto al Señor en mi corazón y ya, no, es que usted deje su vieja vida, entre en la madurez del Señor y sea como Cristo, hermano Juan. Amén, pastor. Esto que usted plantea, sí, muy directo, muy directo. Y bueno, la misma palabra dice que el Señor vomita lo tibio, ¿verdad? Claro. Entonces, en esto, en realidad, la idea es ser muy claros. Y me parece, quisiera, digamos, seguir la línea que usted plantea en el sentido que este evangelio, lamentablemente, muy presente en algunas congregaciones, gracias a Dios este no es el caso, en Dios Restaura, que presenta la justificación en Cristo sin mencionar la responsabilidad que cada uno tiene de abandonar la vida pecaminosa que antes de conocer al Señor teníamos, porque lo que estoy diciendo pretendo que tenga sentido, pero al mismo tiempo no lo tendría si no lo digo como la palabra lo dice, es decir, quien persiste en el pecado no ha conocido al Señor. Entonces, este mensaje de que solamente haciendo esta oración ya todo está hecho, porque Jesús lo hizo todo en la cruz, es incompleto, en el sentido de no incorporar esta tarea. Usted lo planteaba, digamos, con un término, y yo le agrego este, ¿verdad?, de tarea, porque lo anterior supone que recibamos a Cristo, entre comillas, pero sin inclinarnos ante su autoridad. Si nosotros no entendemos y no se nos enseña de manera correcta que tenemos que ser reverentes a lo que Él representa, entonces en realidad hemos sido llevados a algo sin una explicación, sin un verdadero contenido, que en realidad nos toca a nosotros también aprenderlo en la hermosa teoría que aquí está, pero sobre todo llevarlo a la práctica. Si no, esto se convertiría simplemente en un espacio de encuentro de personas que pueden escuchar una palabra muy bonita, pero que fácilmente se disipa, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con lo que usted plantea y creo que en eso sí hay que ser muy claros, porque la palabra del Señor lo que plantea es que nosotros, al reconocer al Señor,
tenemos que empezar a caminar en ese camino, valga la redundancia, que nunca vamos a terminar aquí, en esta dimensión, ¿verdad? Esa plenitud la vamos a alcanzar solo en la eternidad, pero no vamos a poder alcanzar eso si no hacemos los primeros pasos aquí. Si me permiten nada más, yo lo veo de esta manera. Imaginemos por un momento que el Señor permitiera que pudiéramos llegar al cielo con una mancha, digamos solo una, ¿verdad? Y yo me imagino que uno entrando al cielo en esa condición, al ver la santidad del Señor y al ver toda la santidad que hay en la eternidad, y seguramente yo saldría corriendo, porque digo, aquí estoy más perdido que el chiquito de la Llorona, usando un término coloquial tico, ¿verdad? Entonces no calza. Y eso es lo que el Señor nos está dando tiempo a que evitemos, ¿verdad? De llegar ahí y encontrarnos esa sorpresa. Para eso estamos en este proceso. Sí, en lo personal, vieras que cuando estuve conversando con el pastor y hacía preguntas con respecto a esos tiempos, a este proceso que tenemos de salvación, creo, a mí me emocionó más bien de ver de que el camino que tenemos que tomar, de cómo debemos de tomarlo, y no solamente el hecho de dónde estoy, sino cómo comencé, cómo avanzo y cómo voy a terminar. Creo que son 3 pasos que tenemos que adquirir nosotros con respecto a esto, y quiero tal vez mostrarlo tal vez un poquito más didáctico con respecto a esto. El pastor hablaba con respecto a la oración de fe, el aceptar a Cristo como tal, como hijo, como Señor, quien fue levantado de entre los muertos. Todo eso lo conocemos perfectamente, y muchos lo creen, pero lo han aceptado en su corazón. A veces estamos dudosos con eso, y tenemos que tener mucho cuidado y tener esa convicción, porque al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, tenemos que aceptar todo su proceso y todo lo que Él quiere para nosotros. Como lo decía, quiero hacerlo como más gráfico. Nosotros tenemos un proceso en 3 etapas para esa salvación, que es: yo me voy a tomar como esa persona que aceptó a Cristo. Al pastor lo vamos a tomar como esa persona que está llevando ese proceso de santificación, y lo veo bastante claro con respecto a eso, de saber de que es un proceso para llegar a una meta, de llegar a esa glorificación a través de ver a Juancito ya con el Señor allá. Y es algo que de verdad, que aunque parezca jocoso, que yo no me quiero quedar así. Yo quiero pasar este proceso para llegar a donde Juancito va. Entonces, cada uno de estos detalles tenemos que aclararlo bien y verlo de una manera muy específica, muy directa, para que cada uno de nosotros hagamos esos pasos correctos. De no solo el hecho de decir, como lo dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, por medio de la fe ya yo creo en Jesucristo y sé que Él me salvó. Tuve ese proceso, ya Él agarró y me apartó. Pero solo apartarme no es para que me quede empolvado, arrinconado en algún lado, sino más bien para, como dice Pablo en Filipenses 1:6, dice: estando yo persuadido de esto, en que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y fue algo que dirás que graciosamente, pastor y Juancito, entendí un poquito más. Nos mal enseñaban el hecho de decir de que esa perfección era para trabajar en obras, para hacer esto, para hacer lo otro. No, una perfección personal, donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ir puliendo, ir quitando, no permitiendo, como lo decía Juancito anteriormente, que esas ropas se nos ensucien, sino más bien buscar la forma de que sean impecables para esa meta. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de este proceso que es bastante importante, está bien, nosotros entramos al reino de los cielos por arrepentimiento, pero todavía seguimos en esta tierra de pecado. El problema aquí, y sigo insistiendo, voy a seguir siendo polémico porque la idea es aclarar este punto. Mire, la gracia no es para seguir teniendo manchas en una vestidura blanca. Ese no es el punto de la gracia.
La gracia es entender que fuimos rescatados de un abismo de condenación. Cuando entendemos eso, nos perfeccionamos. ¿Sabe qué es el asunto de los estados de la salvación? Es que a veces la gente dice, bueno, mire, ya hice la oración de fe o ya me arrepentí, pero se quedan ahí, ¿verdad? En malas enseñanzas decían, mire, qué bueno, ya hizo la oración de fe, ya perteneces al reino del cielo. No, tenga cuidado, tenga cuidado. Una cosa es hacer una oración y otra cosa es cambiar. El cambio se refleja. O sea, cuando yo empiezo a entender la verdad del evangelio, por eso es con la fe agrado al Señor. Y ahorita voy a explicar algo con respecto a esto. Cuando el escritor de Hebreos escribe que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que está diciendo es que si tu fe te permitió entender que Dios es santo, es el único que puede salvarte, ¿por qué sigues en la ignorancia de tu pecado? La fe nos tiene que entender o nos tiene que llevar a entender no solamente que recibimos al Señor por medio de una oración, sino que ahora nuestra responsabilidad, y subrayo esto, amados hermanos, mi responsabilidad es limpiar mi vestidura. Es limpiar mi vestidura. Por ejemplo, tal vez en este momento más de un hermano debe estar diciendo, pastor, es que usted se equivoca. Porque vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lea el versículo bien. Con el corazón se cree ¿para qué? Para ser justo, para ser justificado. Pero con la boca, una forma testimonial, ayuda para la salvación de los demás. Por ejemplo, yo no puedo decir que una persona es salva si mi fe va en contra de mis actos. Hasta ahí ya hay un disfraz. Si yo digo, mire, yo creo en el Señor y todavía ven en mí un mal testimonio, ¿en qué Señor entonces me llevó a la cruz o a qué tipo de cruz me llevó para limpiar mi pecado? La santidad y la salvación van de la mano, es una amalgama. El Señor te apartó, pero usted tiene que aprender a renunciar. Usted tiene que aprender a verdaderamente despojarse, porque, amado Freddy, amado Juan, nada impuro entra al cielo. Es más, a mí, amados hermanos, y si usted me permite, amado hermano que se encuentra en casita, quiero leerle un pasaje que en lo principal fue uno de los pasajes que marcó mi vida, y muchas veces nosotros no lo analizamos de esta forma, y es Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya, y entonces, pastor, ¿dónde queda la oración de fe? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios solo es a través de un corazón que se ha apartado del pecado. Porque no se puede hacer la voluntad de Dios con pecado. Eso no es, Dios no lo toma como ese agrado, como eso que busca de nosotros. Ahora bien, tal vez, como decía el hermano Freddy, y fue algo que se enseñó, la perfección era porque, vea, es que usted tiene que santificarse para predicar, es que usted tiene que santificarse para salir a evangelizar, es que usted tiene que... Y entonces obligamos a la gente a un cambio, no porque nacía del arrepentimiento, sino porque era por una obligación. Es que si no lo hago, me quitan del servicio. Es que si no lo hago, ya no puedo seguir ministrando en alabanza. Es que si no lo hago, el versículo 22 de este capítulo 7 de Mateo nos da una realidad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué? Porque era, o literalmente lo que buscaba la gente era hacer, pero no haber entendido lo que se hizo. Cuando usted y yo entendemos el sacrificio que Cristo hizo, amados hermanos, la santidad va a brotar por sí sola. Cuando usted se arrepiente de su vida pasada y usted cae en cuenta que ya no tienes que seguir haciendo eso, que te apartó de Dios, usted le sirve al Señor, no como estos hombres. Estos hombres estaban haciendo obra, estaban haciendo cosas en el Señor. Aquí lo dice, echaban fuera demonios, hacían un montón de cosas,
Pero ¿por qué el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Por una razón, y es que ellos pensaron que se podía burlar a Dios. Ellos pensaron que se podían burlar a Dios. Dios, amados hermanos, busca de nosotros un arrepentimiento, no solamente una oración de fe, busca un arrepentimiento, busca que nuestra vida sea una completa obediencia a Dios, una completa sumisión a Él. Después de que el chiquito nace, la obligación de este niño es crecer. Mire, usted puede estar en una iglesia. Yo soy uno que aquí a los hermanos les comento algo. Uno no va a ir al cielo porque tiene 35 años de estar en la misma iglesia. Porque el mismo Señor nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas veces, amados hermanos, usted y yo escuchamos una predicación que nos ha tocado la puerta del corazón y seguimos indiferente a eso? Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, y esto es una exhortación con mucho cariño y con mucho amor. Nadie va a ir al cielo porque tenga 50 años de ser cristiano. Usted va a ir al cielo porque dejaste tu vida de pecado y aceptaste ser hijo de Dios a través de la santidad, a través de buscar la vida de Cristo. Cuando usted ve a este niño nacer, empieza a crecer, empieza a madurar. Y es el segundo estado, hermano Freddy, de la santificación. Usted empieza a crecer, no en servicio, sino en ser como Cristo. Porque a veces nosotros decimos, ay, qué bueno, ya empezó a crecer porque ya está dando un discipulado. Ya empezó a crecer porque ya es casi que la mano derecha del pastor. No, amados hermanos, el crecer espiritualmente es que cada día muera yo para que Cristo viva en mí. Y cada vez que a mí me ven, están viendo a un Cristo glorificado, a un Cristo que ha vencido el pecado en mi vida. El crecer espiritual no es de que, bueno, mira, ya abrió la casa para hacer una célula. Ya, no, amados hermanos, eso es un plus. El crecer es ser cada día más como Cristo, hermano Freddy. No, es una bendición de verdad de ver cómo el Señor comienza a ser progresivo en nosotros si nosotros le permitimos. De verdad que el hecho de poder abrir nuestro corazón, de sentirse uno gozoso con las personas allegadas con las que uno trata y conversa, nos permite ver la evolución de nosotros. Creo que es así, porque ahora tal vez mi hermano me decía que cómo soy yo o cómo era él con respecto, digo, bueno, no te conozco porque no te conozco desde la casa. Te conozco lo que usted es, cómo usted actúa conmigo, pero realmente en su corazón qué es lo que hay o cómo actúa. Y así nosotros tenemos que ser, de verdad, tener esa transparencia en nosotros y no, va a sonar grosero, y no ser hipócrita. De verdad que tenemos que tener una actitud de crecimiento y decir, ok, yo disfruto el hecho de poder conversar aquí, de poder transmitir la palabra, de poder enseñar lo que me han enseñado y buscar la forma de deshacer lo que no es correcto en mi vida. Pero a través de eso, el hecho de que si yo no hago bien las cosas, ¿qué me saco yo con eso? A fin de cuentas, terminamos siendo de yo creo que va a salir como en el tiempo de Moisés, saliendo apedreado de los profetas, puras mentiras y nada de verdad. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, que gracias al Señor estamos en los tiempos modernos que nos han permitido por lo menos tener ese cuidado y no ser muertos por situaciones como estas de mentira, sino más bien ser auténticos. Juancito. Amén, amén, hermano. Dice Mateo, dice la palabra del Señor en Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, esto nos pone delante de otra cosa que la misma palabra dice y que acá el pastor José lo remarcaba a mí muchas semanas atrás, en el sentido que tenemos que morir a nosotros mismos. La única manera de avanzar en este proceso es morir a nosotros mismos, que la palabra del Señor en Romanos 6, los títulos, cada versión de la Biblia puede presentarlos de un modo u otro,
o no presentarlos, no son parte, digamos, del canon como tal los títulos, pero en este sí lo tengo en Romanos 6, con todo este capítulo. Este título tiene muertos al pecado, vivos en Cristo, pero quiero nada más leer versículo 11 y 12. Dice la nueva versión internacional: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Tenemos que morir efectivamente al pecado. Solo así podemos avanzar. De lo contrario, pues eso se convertiría en un juego, ¿verdad? Pero el Señor lo que busca es que nosotros, como lo hemos planteado entre los tres, avancemos en esto, que Pablo también dice es una carrera, ¿verdad? Y esto incluye que tenemos que negarnos tenemos que diferenciarnos del mundo, ¿verdad? Nosotros, digámoslo así, voy a usar un término tal vez un poco frecuente en léxico que usualmente compartimos en las congregaciones, pero creo que sí se entiende, es contracultural. O sea, nosotros vamos contra la cultura del mundo, que la cultura del mundo nos llama a lo fácil, a lo divertido, a lo ligero, a lo inmediato, a lo liviano, a lo que aparenta ser atractivo, pero que en realidad nos expone a muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros más bien vamos en el sentido contrario, ¿no? Entonces creo que la palabra del Señor nos advierte, nos fortalece, pero no lo va a hacer si la palabra del Señor es algo que solo compartimos los sábados, en algunos casos, o los domingos en otro, y algún día entre semana, pero el resto de la semana ahí se queda, ¿verdad? Como un libro que sostiene la puerta o está ahí para prensar papeles, etcétera. No, eso no es lo que el Señor espera. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que seamos plenos, que alcancemos esa plenitud, pero solamente a través de lo que por supuesto es la sangre del Señor Jesús, que la dio por nosotros. De lo contrario, esta puerta no se habría abierto, ¿verdad? Pero el resto de la tarea nos corresponde. Y gracias a Él también tenemos las instrucciones, los recursos para conseguirlo, porque por mis propias fuerzas no lo puedo conseguir. Y entre esos recursos están la oración, el ayuno, por supuesto la lectura de la palabra, ¿verdad? Y el congregarnos, porque todo eso nos fortalece, ¿verdad? Alguien podría decir, es que yo vengo el domingo y escucho lo que ya yo sé. No se trata de que si usted se sabe ese pasaje de memoria o no, es que estar expuestos a la palabra continuamente nos fortalece en medio de un mundo que si nos descuidamos y nos enfriamos, nos vuelve a jalar. Y entonces, como decían los abuelos, un paso para adelante y dos para atrás. Y no, esto no es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Él sabe que nosotros por nosotros mismos no vamos a alcanzarlo, pero entonces Él nos dejó todos estos recursos para poder avanzar en este proceso. Entonces yo en este sentido más bien pienso que nosotros en este tipo de espacios lo que pretendemos no es enseñar nosotros, no, es recordar que aquí están las instrucciones y que como tal estamos llamados a compartir lo que en gracia nos fue dado. Así es. Recuerde que usted puede también comentar, sea parte de este programa comentando y pues también compartiendo esta publicación. Quiero dejar una inquietud antes de ir a la pausa musical. A veces nosotros escuchamos expresiones como las siguientes. La primera de ellas es que si Dios me recibió así, ya yo tengo responsabilidad de cambiar. Dios me recibió así. La otra muy famosa que sé que usted ha escuchado es que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Las dos son incorrectas, amados hermanos. Cuando usted se acerca a Cristo, claro, Él te recibe con la inmundicia de tu pecado, pero ahora viene la responsabilidad de cambio. Porque el Señor, nuestro Dios poderoso, le dio al hombre la cualidad de cambiar.
le dio la cualidad de cambiar. El hombre puede cambiar. Cuando usted se acerca a Él en tu vida empieza un cambio. Usted no puede seguir siendo el mismo. Ahora, con la segunda frase hay un problema. Sí, Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador que no se arrepiente. Y así de duro es. Él no va a echar al pecado al infierno, pero sí al pecador. Es la realidad de la Biblia. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con estas frases, porque lo que estamos haciendo es quitando nuestra responsabilidad ante la salvación. El mismo Dios, a través de Pablo en Filipenses, nos da un consejo, y es que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso me toca a mí. Dios murió, resucitó y abrió las puertas del cielo para que usted y yo, por medio de la fe y la justificación, podamos entrar en Él. Pero yo me pongo a ver un gran ejemplo, antes de ir al canto, de la mujer adúltera. Qué lindo este pasaje. ¿Saben por qué? Porque la primera estuvo Jesús deteniendo la piedra de los que iban a tirarla. Pero ¿qué fue lo que le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Bueno, no están, Señor. Estoy parafraseando. Él mismo le dijo, bueno, si no hay nadie, yo tampoco te acuso. Ve, ¿y qué le dijo? Y no peques más. Ve y no peques más. El Señor la rescató, la restauró, pero le dio una advertencia. Y la advertencia es que la próxima vez Él no iba a detener la piedra. Ve y no peques más. La responsabilidad me conlleva a mí. Yo tengo que guardarme para el Señor. Yo tengo que entregar mis miembros, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en completa santidad a Él. Hoy en día tenemos un fenómeno extraño, y es que compartimos santidad con mundanalidad. No, la santidad es completamente a ser apartado. ¿Sí? Para que usted lo tenga en mente. Resulta que cuando usted vino a Cristo y aceptó la vida de Cristo, ya usted no va a encajar en los legos del mundo, pero sí va a encajar en los legos de Dios. Dios te hizo para encajar en su reino a través de la santidad. Vamos a hacer una pausa por acá y pronto regresamos a leer los comentarios y continuar con este tema que ha sido de mucha edificación. Ya volvemos. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el atardecer, exaltemos el nombre de
alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos en su programa La Palabra Enseña. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo a través de la página de la Iglesia Dios Restaura, como Ilian Laguna, que también lo está viendo, también a María Eugenia Sánchez Cordero, a Salvador J.R. Rodríguez, lo está viendo, dice Salvador, bendiciones mis hermanos en sintonía de La Palabra Enseña, amén. Dice María Eugenia, buenas tardes hermanos y pastor, que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. También saludamos a nuestro hermano Walter Hernández, que lo está viendo. Dice Ilian Laguna, bendición, pastor y hermanos, que Dios los bendiga. También saludamos a Yaira Celaya, que lo está viendo. También a Yoje Conejo Rodríguez, que lo está viendo. También saludamos a Sol Díaz, a Rigoberto Maña, también a César Buitriago Madrigal, que lo está viendo. También pone saludos, hermanos. También saludamos a Henry López, que lo está viendo. Sol Díaz dice amén, así es. Saludamos también a Wendy Fallas, que también está en sintonía. Y también dice por acá Henry López Martínez, amén, amén, así es. También saludamos por acá a Lucía Badilla, que lo está viendo. También María Eugenia Sánchez Cordero dice, buenas tardes, la palabra es clara. Lo podemos ver en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, así es. También dice por acá Walter Hernández, saludos hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a Evangelista Eddie Zúñiga, que lo está viendo, a Marta Chacón también. Dice María Méndez, hermano, les pido poner un poquito más de volumen a los micrófonos. Tengo todo el volumen y aún así no los escuchamos. Muchas gracias, mi hermana María Méndez. Vamos a ya corregir estos problemitas y sé que se va a escuchar mejor. También dice, también María Méndez, Dios les bendiga. Muy buen tema, debemos despertar. Amén, así es. Saludamos también a mi querido amigo y pastor Aníbal Hidalgo, que lo está viendo desde la zona sur. Él es allá, está por allá pastoreando en la zona sur. Bueno, gloria al Señor. Estamos hablando de un tema que son los estados de la santidad, ¿verdad? El primero es el arrepentimiento, el segundo es buscar ser como Cristo, y eso nos lleva toda la vida, ¿verdad? Desde que usted entiende que la verdad del Evangelio es que somos pecadores y necesitamos cambiar ese estilo de vida, empezamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Aquí pasa un problema con esta fase, hermanos, y tal vez no es que le hemos comentado, pero hay mucho chiquito que nace muerto aquí, ¿verdad? Hay mucho hermano que nace muerto, ¿verdad? Porque le deja toda la responsabilidad a Dios. No, como hemos hablado antes de ir a la pausa musical, también es mi responsabilidad de apartarme del pecado, ¿verdad? En toda la Biblia, el apóstol Pablo principalmente siempre es despójesen, dejen, deshágasen, y podemos seguir viendo verbos como este, que ya no radica la responsabilidad tanto a Dios, sino al hombre. Y es ahí donde usted empieza a crecer espiritualmente. Mire, a veces, amados hermanos, el pastor puede orar por usted, los líderes pueden orar por usted, y usted no está viendo la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no quiere dejar tu pecado. Entonces, ahí se estancó el proceso de Dios. Y es ahí donde mucha gente vuelve otra vez atrás, ¿verdad? Empezamos a servir al Señor con una forma no santificada, no hemos entendido el arrepentimiento, empezamos a servir al Señor, pero como no funciona, nos tiramos otra vez atrás. ¿Sabe por qué pasa eso, amados hermanos? Porque es un crecer. O sea, usted no tiene que aprenderse la Biblia solamente para predicar a los demás. Usted tiene que aprenderse la palabra del Señor, es para ser como Cristo. Y cuando usted entienda eso, nada te va a botar del camino de Dios. El problema es, hermano Freddy, que como dije, mucho niño en esta etapa muere, nace muerto. ¿Por qué? Porque aquí radica el compromiso. Usted tiene que adquirir un compromiso. Dios hizo lo más difícil. Lo que a usted le toca hacer es acercarse. Pero como dice Santiago, pecadores, límpiense en las manos. Es algo de verdad impresionante y de verdad lo importante que debe ser tanto esto, de que me llama mucho la atención en Romanos 12,
En el 2, definitivamente nos habla claro qué es lo que debemos hacer, pero desde el inicio Pablo dice, por tanto, os ruego, hermanos, está suplicando. Hay un amor interno en Pablo. ¿Por qué? Porque esa necesidad de que nosotros debemos de tener es entenderla claramente, lo importante que es eso, lo que está pidiendo Pablo. Dice, presentéis vuestros cuerpos. Dice así, perdón. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Siento que ahí está implorando, está teniendo Claro. ese sentir, ese amor. Y dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, que es para poder continuar con esta lucha que tenemos y que quiera o no, estamos esperanzados en la confianza de tener un tiempo pleno en el Señor para poder mantenernos aquí firmes, sabiendo que no por nosotros, sino por las fuerzas de nuestro Señor es que podemos continuar esto. Y bueno, ahí lógicamente en el 2 dice así, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente. Cambiar ese chip, cambiar esa actitud, ese mal pensamiento de decir, como lo decía, lo recalcaba ahora el pastor, de que porque el Señor me aceptó así, tengo que, no podemos seguir con esa actitud. Definitivamente, ni en un matrimonio, ni como papá, ni como hijo, debemos de actuar de esa forma, o a veces creer, porque lo he escuchado o nos ha pasado, de que yo necesito cambiar para que esta persona me vea, de que sí, yo estoy haciendo el cambio, pero realmente lo estamos haciendo. Realmente el valorar y entender claramente de que lo que vamos a hacer, a fin de cuentas, termina siendo para beneficio propio. Y dice al final del capítulo 2, del versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y creo que nosotros debemos de disfrutar de esa voluntad de Dios. Juancito. Bueno, la palabra enseña, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es siempre apoyarnos en lo que la palabra dice, que eso es lo que hemos estado haciendo. Uno de lo que ustedes han dicho con esta idea, nosotros no podemos hacer un tratado de paz con el pecado. O sea, digamos, llegar a un convenio con el pecado, ahí estamos fregados, estamos perdiendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice en Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, todo el que permanece ¿en quién? En Cristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, lo planteo así, es un proceso efectivamente en el cual tenemos que estar atentos, armarnos con todos estos recursos que el Señor nos da y sabiendo que sí, que vamos a pecar porque aún estamos en este mundo y aún estamos en carne, pero el punto es cómo reaccionamos cuando pecamos. En otro tiempo nos era indiferente, ni siquiera nos importaba la palabra pecado, pero en este proceso de lo que se trata es de que con humildad y con temor reverente al Señor nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Pero no se trata de estar en esto, digamos, sí se trata de la humildad, de reconocer que hemos pecado, pero no para seguir en el mismo asunto, sino que estamos luchando continuamente contra el pecado con el poder que Él nos ha dado, no en el sentido de que nosotros tengamos poder, sino con el poder que Él nos da. Lo digo en términos de el que Él nos ofrece, ¿verdad? El que solamente en Él podemos conseguir. Entonces, es esto, esta otra parte, digamos, de conocerlo a Él, de verlo a Él. Conocerlo significa reconocerlo, para mí significa reconocerlo, ¿verdad? Creo que la mayoría, para no decir que todos, hemos a lo largo de la vida admirado a alguien. A alguien haya sido alguna figura significativa en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque en esa persona observamos algunas cualidades
que nos impresionan y que quisiéramos seguir. Yo quisiera ser como tal persona. Bueno, el mundo nos ofrece muchos modelos a seguir, pero cuánto más impresionante es el Señor Jesús. O sea, si hay alguien que debería ser para nosotros un referente, alguien al conocer, significa para nosotros alguien al cual seguir, alguien al cual imitar en el buen sentido del término, es a Él. Entonces, ¿qué nos invita la palabra? Como lo ha planteado el hermano Freddy y el pastor, a ser más como Él, ¿verdad? A cada vez irnos pareciendo menos a nosotros, ¿verdad? Y ir dejando, digamos, nuestra identidad en el mundo e ir adquiriendo la identidad de hijos del Señor. Ese es el reto, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues estamos siendo miembros de un club social a la larga donde encontramos a gente muy agradable, pero no estamos tomando en serio el proceso al cual el Señor nos llama cuando nos abre las puertas de una congregación, ¿verdad? No es para compartir simplemente ratos de salud mental, no. Se trata de un proceso de restauración espiritual que solamente a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, de todo lo que significa verdadera edificación y confrontación, porque lo que usted ha planteado, pastor, al inicio es confrontarnos, la palabra nos confronta, nos reconforta en el sentido pasivo, ay, pobrecito, ¿verdad? No, eso no, es un continuo cambio. Todo lo que ustedes han dicho yo lo planteo como un continuo cambio, pero un cambio para bien, porque sí, la sangre del Señor Jesús nos lavó para pecado, pero nosotros no podemos hacer de esa sangre algo inmundo, continuando en una vida de pecado. Eso para nada se asocia con la salvación, menos con la santificación. Así es, y la verdad es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar algo, porque esa es la realidad. Mire, cuando nosotros vemos personas, por ejemplo, cuando, no sé si han tenido la experiencia, yo sí he tenido la experiencia de hablar personas que tal vez tengan un vicio. A veces dicen, no, pero es que eso no hace daño, eso no es tampoco tan malo. No, la realidad es que cualquier droga, sea lo que sea, va a destruir el cuerpo humano. Y hasta que no entendamos la realidad, que necesitamos cambiar esa no es tan malo por lo que sí es malo, con la categoría destructivo, no vamos a dejarlo. Por eso es que en el cristianismo encontramos personas que voy a utilizar un término muy coloquial, si me lo permiten ustedes, hermanos, y el público que nos está viendo a través de Facebook, que hago un paréntesis por acá y quiero saludar a nuestra hermana Lucy Díaz, que está ahí en sintonía. Hermana Lucy, un gusto saber de usted y saludarle, que el Dios te bendiga mucho. Espero que no sea la última vez que nos vea, ¿verdad? Una persona que también aprecio mucho, una señora con un testimonio ejemplar y de muchos años sirviéndole al Señor. Entonces, le mando un gran abrazo y también un gran saludo a nuestra hermana Lucy Díaz. Cierro el paréntesis para volver al tema. A veces nosotros escuchamos personas que amamos en nuestras iglesias, que tal vez quieran amar al Señor, pero no han entendido la responsabilidad de la salvación. Entonces escuchamos términos como estos: pastor, es que ore por mi hijo porque tiene un espíritu de rebeldía. Pastor, es que ore por mi esposo porque tiene un espíritu de adulterio. Pastor, es que ore, pastor, es que ore. No, amados hermanos. Quiero leer varios versículos. El primero se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y dice Pablo, estad pues firmes, y subraya esta palabra, firmes, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, subraya esta palabra estéis, porque eso me toca a mí, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo te hizo libre, pero ahora te toca a ti mantenerte en esa libertad. ¿Y por qué empecé con este versículo? Porque el apóstol Pablo es muy categórico a lo largo de todo este capítulo. El apóstol Pablo no habla de posesiones de espíritus de adulterio o de fornicación. Pablo es categórico y les dice que esos son obras de la carne, obras de falta de señorío de Cristo en la vida de alguien. No es porque sean espíritus, no es porque sean... porque una vez yo, hablando con un señor, me dijo,
es que pastor, viera, yo tengo un espíritu de adulterio que me toma los viernes y me deja el domingo. Sí, tal vez usted en casa se está riendo, pero vea cómo, amados hermanos, vea cómo queremos alcahuetear la falta de responsabilidad que me toca a mí. El apóstol Pablo es categórico y dice, esas son obras de la carne. ¿Y por qué son obras de la carne? Porque escuche lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La de ese pecado, la de esa carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y el apóstol empieza a dar todo un bagaje que podemos unirlas a la lista que aparece también en Romanos y podemos unir a la lista que aparece en Apocalipsis. Pero cualquier lista que usted lea siempre va a ser categórico y es aquellos que se dejaron dominar por la carne. Aquellos que no quisieron cambiar su vida y simplemente pensaron y dijeron, bueno, ya soy salvo, ya hice la oración de fe, ya entré al reino de los cielos por esa oración de fe. Amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios busca personas que verdaderamente se hayan santificado, porque no va a entrar nada inmundo al cielo. No, el apóstol Pablo en casi todas sus 13 cartas, el llamado es la santificación. Vístasen como escogidos de Dios. Wow. Hermano Freddy, cuando yo leo este pasaje, vístasen como escogidos de Dios. ¿Cómo usted reconoce un policía cuando está en la calle si no es por su uniforme? ¿Cómo usted reconoce un doctor si no es por su gabacha? ¿Cómo te van a reconocer a ti por cristiano? ¿Porque anda la Biblia bajo el brazo? ¿O porque das testimonio de que ahora tu vida no se enseñorea al pecado? Porque permaneces firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Amados hermanos, no quitemos la responsabilidad de la salvación. La responsabilidad de la salvación ahora me toca a mí. Y es cuidarla a lo máximo, negándome a mí mismo. Y como dice el mismo Jesús, tomando la cruz cada día y morir en ella. Para que el viejo yo no se levante. Porque, como le digo, amados hermanos, esto es un tema de mucha tela que cortar. Y cualquier cosa podemos continuar el otro jueves. No hay que estripar el acelerador al fondo. Pero yo escucho hermanos que dicen, sí, pastor, ya yo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero dejan al viejo hombre guardado en el ropero y se lo ponen el lunes cuando van al trabajo. El viejo hombre hay que enterrarlo, porque todo muerto va a oler feo si no se entierra. Amados hermanos, sé que estoy siendo sarcástico, pero es la realidad. El viejo hombre hay que enterrarlo con todos sus deseos. Por eso es que Pablo en el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, los que son guiados por el Espíritu, tienen que tener las siguientes características. Son personas de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, porque ya el pecado nos enseñorea. Amados hermanos, la salvación es un crecimiento espiritual. La salvación es un crecimiento en el cual todos los días su meta tiene que ser, como dice Pablo a los colosenses, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado en su gloria. Usted todos los días tiene que dejar un poco más atrás el mundo e ir hacia arriba, hacia donde está Cristo sentado en gloria, hermano. De verdad, pastor, esto quiera o no, yo no sé, pero aquí yo lo siento como un tambor en el corazón. De viaje, Amén. uno lo siente que le golpea y no como el hecho está, perdón, no, el hecho es que se sienta y lo mastique uno y lo entienda, que es lo que nos toca para bien. De hecho, yo insisto con Pablo, y Pablo es una persona que lo veo y lo conversaba ahora con el hermano Davidito, de que graciosamente, a pesar de que Pablo no conoció frente a Jesucristo, tenía un amor por el Evangelio, por la palabra del Señor, que insistía de una manera, muchas veces en amor y muchas veces recalcaba de una manera muy directa y particular, y quiero recalcarlo aquí en Romanos 13.
donde dice, y graciosamente, Él nos habla de que el tiempo se acerca, ya el tiempo es corto. Él nos habla en el 11 y dice, y esto, conociendo el tiempo, ya todos conocemos este tiempo, que prácticamente nosotros sabemos que en cualquier momento dejamos de existir en este lugar. Y depende de nosotros, porque quiera o no, ahí sí, depende de nosotros en dónde vamos a existir o permitirnos estar. Y dice así, ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora. Ya nosotros tenemos que activar esa actitud y poner esa alarma de decir, no, de verdad, ¿qué estoy haciendo? No, voy a dejarlo para mañana, voy a dejarlo para pasado mañana. No, ya definitivamente, como lo decía el pastor ahorita, de enterrarlo, ir a hacer ese hueco, lo más profundo que pueda uno y enterrarlo. ¿Por qué? Porque quiera o no, si usted lo deja superficial, téngalo por seguro que va a salir el olor. Y dice de seguido, porque ahora está más cerca nuestra salvación, que cuando creímos, que cuando comenzamos y aceptamos al Señor y hicimos la oración de fe, ya estamos más cerca, por haberla hecho ayer o haberla hecho hoy en la mañana. No, diferentemente del tiempo, ya estamos más cerca, y pueda que suceda de ahí, y todavía aún recalca más en el 14, en el capítulo 14, en el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Qué importante, y que de verdad el hecho es, no quiero asustarlos, no, sino más bien que tengamos una alarma interna, y lo decía de verdad, porque yo al escuchar hablar al pastor y a mi hermano Juan, y yo también estar viendo todo esto, le repercute a uno en el corazón y decir, Señor, espero, y si es necesario, límpiame y lávame y ayúdame a cumplir todo esto para poder llegar a ese tiempo contigo. Amén, amén. Asustarnos no, pero sí somos exhortados. Ajá, claro. Sí somos exhortados, la palabra nos exhorta. Siempre como referencia a las cartas de Pablo, en este caso a la carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 13, dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. El Señor viene en cualquier momento. Solo el Padre sabe cuándo. Nosotros no lo sabemos. Ninguno de nosotros, por más años que tenga en el Evangelio, sabe cuándo es, ¿verdad? Entonces, como no sabemos cuándo es, de que Dios no nos encuentre en pecado al momento en que el Señor Jesús regresa, ¿verdad? Porque dice que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ¿no? Entonces, yo espero que el Señor me encuentre en la condición en la que, por gracia y misericordia de Él y lo que yo haya podido aportar con entender esto y hacer el esfuerzo que a mí me toca, y que me encuentre en esa condición, porque ya en ese momento sonó el campanazo y yo lo entendía antes y me encontró en la condición de pecado, ya se me acabó el tiempo. Literalmente sonó la campana y me pegaron el último gancho en el último momento, knockout, ¿verdad? Lo que espera el Señor es que en ese momento nadie, empezando por mí mismo, nos puede acusar, ¿verdad? Porque hemos tenido tiempo, pero tenemos que estar apercibidos a aprovechar ese tiempo. Y el Evangelio y la tarea que nos toca hacer es de compartir que es un llamado, es un mensaje, ¿verdad? Pero no es un mensaje para que entre por un oído y salga por otro. Empezando, voy a hablarlo en primera persona, empezando por mí mismo. De lo contrario, pues no hago nada hablando sobre otros si yo no lo entiendo, si no lo llevo a la práctica en mi propia vida. Y así es en la de cada uno de nosotros, ¿verdad? La misma palabra nos dice también, ¿verdad? Que el que crea que está firme, tenga cuidado, ¿verdad? Bueno, hemos llegado ya al final de este programa el día de hoy, La Palabra Enseña. Quiero invitarle a usted para que comparta esta publicación y sea de mucha bendición. Quiero cerrar con este versículo
En el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un tema, claro, que fue confrontativo, pero también nos hace reflexionar y es preguntarnos cómo estoy yo preparado por si Cristo viniera hoy. Un tema que teníamos que tocarlo así, amados hermanos, porque como lo dije al principio, pienso que ya la iglesia no está para paños tibios porque Cristo viene pronto. Entonces le animo para que usted pues comparte esta publicación y también invitarle, si usted no tiene dónde congregarse, póngase en contacto con nosotros. Para nosotros es un honor y un privilegio que usted se acerque al Señor por medio de congregarse con nosotros. Somos Iglesia de Dios Restaura. Estamos ubicados en San Ramón de la Unión, Cartago, en calle Limburgia. Y pues bueno, recuerde, o voy a abusarme un poco, amados hermanos. Este sábado vamos a tener ayuno congregacional, por si usted pues quiere ser partícipe. Sé que el Señor se va a glorificar. Y el domingo vamos a estar aquí también a las 10 de la mañana con un tema que le hemos titulado Esas puertas no caerán. Es un tema también exhortativo hacia la forma en que el mismo Cristo ve la iglesia. Entonces, le invito para que, si usted pues no tiene dónde congregarse, pueda congregarse con nosotros. Será un gusto recibirle y estar juntos hablando la palabra del Señor. Nos despedimos, hermano Freddy. Así es, de verdad, siempre es una gran bendición y la siento, la percibo yo en el Señor, de cómo nos permite poder edificarnos día con día con esto. Igual les animo a que sigan en contacto con nosotros, tanto escribiéndonos por la página para poder compartir sus vivencias, de cómo el Señor los ha tratado. Y de verdad, me despido con mucho cariño. Dios los tenga con bien a todos. Hermano Juan. Gracias a Dios que nos ha permitido una horita más de vida para modestamente ser agradecidos con Él, en compartir lo que Él nos da. Muchas gracias al hermano José David, hermano Freddy, pastor, muchas gracias. Así es, también quiero darle muchas gracias a nuestro hermano José David, que está ya en los controles. Un día lo vamos a tener por acá para que usted también lo conozca, porque también es parte del equipo en la cual pues hace posible que esta transmisión salga al aire. Y pues le animo a que usted siga adelante en el Señor. Recuerde, el amor, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga.